Quienes felicitan a la Premio Nobel María Corina Machado y quienes dejan de felicitar y que además reniegan de que se lo hayan otorgado a ella. Y todos estos grupos que han sido financiados incluso con dinero venezolano, hoy ven en riesgo su poder porque se ve con claridad que puede darse un cambio en Venezuela y dejaría de haber financiamiento para estos proyectos que no sirven para nada sino para saquear países, pero que además sirven para defenderse entre ellos. Te dan un premio Nobel de la Paz y no te felicitan a aquellos personajes comprometidos con la izquierda, y es un alivio que no te feliciten en verdad, porque en el caso de los más relevantes, como por ejemplo Pedro Sánchez, ¿para qué te vale una felicitación de Pedro Sánchez? Un tipo al que a él lo felicitan los terroristas de Hamas. Pero, ¿qué pasa si te felicita el primer ministro de Israel? Pues es que el primer ministro de Israel se ha comunicado con María Corina Machado para darle sus felicitaciones por ese premio. ¿Y qué hay con esto? Pues es que esto también pudiese significar un apoyo importantísimo de parte de uno de los países más poderosos del planeta. Además, pudiese ser un acercamiento para tratar de conseguir algún punto de encuentro en cuanto a la lucha contra el régimen iraní. Recordamos que este régimen tiene muchísimo tiempo también establecido secretamente, relativamente, porque ya se sabe, en Venezuela, lleva mucho tiempo operando y es uno de los grupos más peligrosos de los que se cuida Israel. Sin embargo, no estoy afirmando nada, pero contar con el apoyo de los Estados Unidos y de Donald Trump y también con el apoyo de Israel ya es suficiente como para atemorizar a los contrarios. Así que crecen los apoyos importantes para María Corina Machado. Y al mismo tiempo, los enemigos de las democracias, los enemigos de la institucionalidad, se van retratando uno a uno. Pero es que además María Corina Machado ha tenido unas palabras importantes para el primer ministro de Israel, donde también le felicita y le muestra su satisfacción por los resultados obtenidos en estas negociaciones de paz con el pueblo de Palestina, en el que incluso todos nos alegramos porque ya los que estaban de rehenes, ahora al menos los que están vivos han podido volver con sus familias. Y no solo eso, sino que además esperamos que Israel se meta también de lleno a apoyar la causa venezolana. ¿Y quiénes son los que han pasado de largo y no han felicitado al Premio Nobel de la Paz esta vez? Pues los amigos de Maduro, los amigos de la revolución chavista. Que más que la revolución chavista se trata de la izquierda mundial, esta corporación transnacional del crimen. Sé que esto suena muy gordo, corporación transnacional del crimen, que es difícil de creer, esto es difícil de imaginárselo en la cabeza, pero para los que ya conscientemente, que ya han visto las dimensiones que alcanza todo esto, no tienen ninguna duda de que son grupos establecidos en distintos lugares del mundo como una red poderosísima con un objetivo común: poder y recursos. Y es que me meto ahora de lleno a comentar acerca de la izquierda mundial, basándome en unas palabras que le escuché a Federico Jiménez Los Santos. La izquierda no tiene una bandera propia, sino que se apropia de las que están de moda. Y es que esto lo he visto yo mismo, ya en mi observación de tantos años. Si la izquierda nota que hay un grupo que quiere reivindicar alguna cosa, ellos van y se meten allí y dicen: apoyamos el feminismo, apoyamos a los homosexuales, apoyamos el ecologismo, apoyamos a Gaza, apoyamos a Irán, apoyamos a Rusia. Y se hacen con cada una de estas banderas que no son propias, es que no tienen ninguna. Comprendo lo que dice Federico, es que en verdad no he visto que tengan una bandera más que un propósito secreto de poder, dinero y corromper todo lo que sea necesario para alcanzarlo. Es por eso que también voy a citar a mi amigo Daniel Lara Farías, que dice: la fase superior de quedar el crimen, no se te olvide. No se me va a olvidar. No se te olvide, la fase suprema de la izquierda es el crimen, y el crimen no paga. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Ya es hora de que te suscribas al canal, ya es hora de que dejes saber que me has visto, ya es hora de que le des like, ya es hora de...
El tema de corporación transnacional del crimen, empiezo a aceptarlo yo como esa idea que escuché muchas veces y quiero empezar introduciéndome con un tema bastante importante que es el tema relacionado al Pollo Carvajal, ahora en Estados Unidos ya declarado culpable propiamente, él mismo se ha declarado culpable y una de las noticias, de lo que se está regando desde ayer o desde antes de ayer, es que este hombre ha dicho que va a revelar las conexiones que tenía el chavismo con los recursos venezolanos para financiar grupos de izquierdas a nivel mundial. Y tenemos que recordar que el Pollo Carvajal fue jefe de la contrainteligencia militar del gobierno de Chávez, incluso de parte del gobierno de Maduro. Y es que este hombre, voy a hacer un paréntesis aquí, yo recuerdo que en uno de los informes pudiera ser, mejor no digo el nombre porque me puedo equivocar, en un informe que publicó un medio de investigación venezolano, decía que este hombre tenía muchísimos enemigos en el chavismo porque lo habían pillado que tenía guardadas conversaciones de cada quien. Es decir, este hombre vigilaba las conversaciones de todas las personas y está bien quizás porque pudiesen ser una de sus funciones como contrainteligencia militar, pero este hombre tenía el control de las conversaciones y de las transacciones y de todos los pasos que daban cualquiera de los funcionarios. Luego, cuando este hombre se fuga, este hombre dice que se lleva con él, no tengo ninguna duda, se lleva con él toda esta información con la que él puede involucrar a cualquiera, involucrar no porque están involucrados, pero con la que puede defenderse extorsionando, amenazando a quien tenga que amenazar para que no lo perjudiquen o más bien para que lo favorezcan y en caso de entrar en contacto con ya la justicia de verdad, no vamos a chantajear, no vamos a extorsionar a nadie, pero podemos negociar información a cambio del perdón de parte de una pena tan grande que se había acumulado. Pues que además pasan muchísimos años, transcurren muchísimos años en esta historia del Pollo Carvajal luego de su ida. Recordemos que también, como un paréntesis, que en el 2014 aproximadamente este hombre fue capturado en Curazao por Estados Unidos. Y el gobierno de Maduro, muy reciente en ese entonces, ha movido todo lo que ha tenido que mover, señores, increíblemente, de las garras de Estados Unidos, ha podido sacarle al Pollo Carvajal. De las garras de Estados Unidos, le sacó al Pollo Carvajal, una figura apetecida increíblemente por los Estados Unidos por la cantidad de información que este hombre podía aportar, ya que este hombre conocía todos los movimientos en Venezuela de todos los funcionarios e incluso de todos los opositores y seguramente también de gente común que estuviese retratada. Agregamos que también de las garras de Estados Unidos sacaron a los sobrinos de Cilia Flores, a los narcosobrinos que llaman, y de las garras de Estados Unidos sacaron a Alex Saab. Eso es una de las razones por la que yo sigo insistiendo pues que hay que tener muchísimo cuidado con esta gente, aunque ahora mismo los veamos arrinconados, esta gente siempre ha sabido moverse. Pues retomamos y cuando este hombre es llevado de nuevo a Venezuela es recibido pues con fiesta y todo eso lo vimos. Sin embargo, nos dimos cuenta que su relevancia dentro del gobierno fue cayendo poco a poco. Y de pronto aparece en España cierto tiempo después. Quiso involucrarse con el gobierno de Juan Guaidó y salió leyendo un comunicado donde él obedecía y se ponía a las órdenes de Juan Guaidó, vamos a recordarlo. Y luego, pues no recibió ninguna respuesta, pues es que este hombre no merecía estar ya en nada que no fuese la justicia. Y lo coge la justicia de España, estuvo en la Real Audiencia, no declaró nunca y siempre estuvo según parte o amenazando con información y por otra parte también ofreciendo negociaciones a cambio de esa información. El tema es que transcurre mucho tiempo, esta es mi opinión personal, transcurre mucho tiempo y parte de lo que tiene guardado el Pollo Carvajal se empieza a ir descubriendo poco a poco, paulatinamente a través de tantísimos años, se fueron confirmando cosas que ya se decían, como incluso esto de la financiación a grupos de izquierda, la financiación al partido
No, no era partido, con el dinero con el que se creó más bien el partido este de Podemos en España, el de Pablo Iglesias. Seguramente tiene muchísima también información acerca de aquellos maletines famosos que iban para Argentina cuando Antonini Wilson fue capturado en un aeropuerto con $800.000 en efectivo. Y estas son de las cosas que se saben. Luego hay otras que no fueron como los maletines, pues muy evidentes, pero que se estuvieron diciendo permanentemente, pero no fueron probadas nunca. Con el transcurso del tiempo se fueron viendo muchísimas otras cosas que ya daban muchísimo pie a creer en estas teorías de que estaban enviando financiamiento con dinero venezolano, aprovechándose de los recursos venezolanos para financiar grupos de izquierda donde los hubiera. Vuelvo al punto en el que Pollo Carvajal deja pasar mucho tiempo y parte de la información que tiene, a menos que tenga fotografías, grabaciones de voz, testimonio, vídeos y todo que incriminen particularmente y específicamente a alguien o algunos, pues es que empieza a perder un poco de validez porque son cosas que ya se empiezan a asumir como ciertas. Y hoy pudiéramos decir, pero ¿qué le queda al Pollo Carvajal por revelar? Entonces hay una negociación de repente ahora un poco desfavorable para el Pollo Carvajal en Estados Unidos después de 10 años huyendo y saliendo información de esa de la que él también tenía guardada. Y el billete de transacción, de negociación del Pollo Carvajal se va disminuyendo, se va devaluando cada vez porque es que empieza a salir muchísima información y empieza ya a darse por válida estas informaciones y cada vez el billete del Pollo Carvajal se iba haciendo más pequeño y ya al Pollo Carvajal le quedarán pocas cosas con las que negociar con la fiscalía en Estados Unidos. Sin embargo, al declararse culpable, podemos asumir que ya hubo alguna especie de acuerdo porque quizás alguien le habrá asesorado o se haya dado cuenta él que mientras más tiempo transcurriera, menos valor iba a tener la información que él tenía. Se dice que este hombre, cuando estuvo aquí en España, amenazó a algunos personajes con revelar ciertas de estas informaciones con las que él cargaba. Y estas informaciones pudiesen ser, porque es que yo no lo escuché de primera, sino que se dijo, pero es que tiene sentido. Lo comento porque tiene sentido y lo digo como presunto, ¿vale? Es solamente una opinión o más bien repetir lo que ya había escuchado y leído. Que él estuvo intentando amenazar o tratando de extorsionar para que le dieran algún tipo de apoyo o algún tipo de beneficio aquí en España a cambio de no revelar estas informaciones. ¿Qué ha ocurrido aquí en España? Ha ocurrido que el Pollo Carvajal es pedido por Estados Unidos, la justicia de España se las echa al hombro, no pasa nada durante mucho tiempo y el Pollo Carvajal se ha fugado. Y nadie sabe dónde está el Pollo Carvajal. Ni dentro de España, ni fuera de España, nadie sabe, ni tampoco ningún rastro. Pues resulta que una de estas agencias de inteligencia de los Estados Unidos se comunica con España y le dice, mira, yo sé dónde está el Pollo Carvajal. Está en un apartamento tal, en el edificio tal, incluso a escasos metros de una estación importante de policía. Ah, caramba, apareció el Pollo Carvajal. Que lo tenían... A ver, ¿qué nos podemos imaginar? Lo estaban escondiendo. ¿Quiénes podían estarlo escondiendo? Pues algunos que pudiesen verse perjudicados con la información que él tenía. Y además voy a agregar algo que yo escuché hace muchísimos más años atrás, incluso antes que el Pollo estuviese en peligro de la justicia, de caer en la justicia, quiero decir, que el Pollo Carvajal tenía muy buena relación con algunos jefes de inteligencia, de organismos de inteligencia española, que se la llevaban muy bien porque se compartían algunas informaciones y se conocían. Y a ver, luego todo lo que está ocurriendo aquí, de esto que estoy relatando, pues tiene un poco de sentido. Hubo gente poderosa que apoyó a Carvajal para que todo esto se retrasara, para que Carvajal se escapara de la nada, para que mientras estuvo, me parece recordar, 2 años. ¿Cómo pasa una persona buscada por la justicia, de la justicia, que es la de Estados Unidos, y con un proceso aquí en España? ¿Cómo pasa una persona 2 años escondido en Madrid? Entonces Estados Unidos, ya está, ya se acabó el show.
entrégamelo. Pues se agilizó todo y fue entregado. Lo que antes no se concedía, ahora se concedió y se concedió rápido porque fueron pillados. Pues volvamos a Pollo Carvajal en los Estados Unidos, que yo creo que en Estados Unidos pudiera estar mejor. Este hombre ahora parece ser que ha ofrecido información acerca de la financiación del chavismo con los recursos venezolanos a las izquierdas del mundo. Y esto sí que está importante, aunque ya para qué, ya Venezuela se quedó sin esos recursos y ya esta gente ha hecho muchísimo daño por todo el mundo. Y aquí voy a recordar algo, bueno, yo lo voy a decir por primera vez en público, que yo considero que toda esta gente que sale por allí a protestar en nombre de banderas de la izquierda, como por ejemplo algunos grupos recientemente en España, que iban a protestar y el show este que hicieron en la vuelta ciclística y algunos otros por allí, que jamás, que contra Israel, qué vergüenza, ¿no? Contra Israel, y jamás, con el nombre de Palestina, pero más bien era como que a favor de Hamas. Una gente que no sabe dónde queda Palestina, o se habrán enterado dentro de todo esto, una gente que no entiende ese conflicto, una gente que no entiende cómo se originó este último conflicto, cómo iba avanzando, una gente que tiene los mismos problemas que tenemos todos los que vivimos en este país, estaban más dedicados a entregar su energía, su vida en el día y dejar, si es que tenían alguna función, si es que tenían, porque yo no creo que esta gente tenga un empleo, porque si es que tiene un empleo no pueden andar con estas cosas seguramente, a protestar por algo que en verdad que no lo sientes, a protestar por algo que no te importa. Esa hipocresía solamente es posible cuando hay esto. Cuando hay recursos y los tenemos clasificados. Para los carnívoros tenemos chistorras. Así es que la llamaban unos amigos que conocí por aquí recientemente, llamado Coldo y Ábalos. Chistorras. Pero tenemos la versión vegetariana. Lechugas. Entonces, con lechugas y chistorras, la izquierda promociona y financia gente, movimientos y cosas increíbles. Digo increíbles en el sentido que tú no entiendes qué carajo hace esta gente protestando por cosas que no entiende, que no sabe, que no siente. Y luego tenemos problemas verdaderamente importantes y actúan como que no se han enterado. No se han enterado que algunos alimentos ya van 50, 70 y hasta 100% más del costo de hace incluso 2 años. Parece que no se enteran de que ya es casi imposible alquilar una vivienda en Madrid, incluso alquilar una habitación, pues que te cuesta la mitad del sueldo mínimo. Y cualquier otra cosa se está poniendo súper difícil, pero aún no se enteran. Voy a hacer una mezcla aquí en esta parte, y es que voy a meter ahora a todo el mundo en esto, que parece no solamente que estos no se enteran. Claro, ¿cómo se van a enterar? ¡Hay efectivo! ¿Cómo te enteras? Pero luego los que no tienen nada que ver con esto, y es la gente normal y común, no se dan cuenta que hay unos problemas gravísimos ocurriendo a nivel social, a nivel cultural, a nivel educativo, a nivel económico. Y esta gente no lo puede ver. Voy a opinar muy personal desde mi propia experiencia. Y es porque aún ven los supermercados llenos. Hay problemas que empiezan a muy arriba, como por ejemplo el pulso que le está echando el poder ejecutivo al poder judicial, que todo es un bulo, que todo es mentira, que los jueces están prevaricando, que todo este show increíble, que mucha gente, bueno, fuera de España a lo mejor no lo sabe, y mucha gente aquí tampoco se ha enterado, porque es que no les importa, porque aún ven los supermercados llenos. El ver los supermercados vacíos va a ser la última etapa del milagro socialista.
y cuando ya no haya nada que hacer y donde si usted va y protesta le van a pegar y lo van a meter en una cárcel. Entonces hasta que no estén los supermercados vacíos es que no se va a creer que ya el cáncer de la izquierda lleva bastante rato comiéndose el país, o más bien el cáncer de la política, pero la izquierda es la metástasis. Volvamos al punto del financiamiento de la izquierda, porque es que además la izquierda es este grupo de personas que no trabajan, que no han trabajado nunca algunos, y otros, aunque hayan trabajado, nunca han sido productivos, que no han tenido ningún acto o sea, ninguna creación, no han creado un producto, no han creado, mejorado un procedimiento, no han creado nada, no han mejorado nada, no han trabajado nada, no han administrado nunca nada. Y esta gente se cuela a través de la política para alcanzar poder y recursos para ellos. Y luego son los que vienen a decirte a través de legislaciones de ellos cómo hay que dirigir al país, cómo hay que manejar el dinero, cómo hay que manejar cosas tan grandes y tan importantes en el país. Pero no basta con alcanzar el poder y llegar incluso a un cargo de presidente si no tienes apoyo suficiente para sostenerse, porque es que la izquierda o los resultados ya generados por la izquierda durante todos estos últimos 50 o 100 años no sirven para sostener una nueva izquierda. Entonces necesitan estar constantemente financiando y manipulando a clases jóvenes o algunos no tan jóvenes, pero aprovechadores y vividores que saben que pueden vivir de eso. Y es allí donde entra en juego esta financiación con los recursos venezolanos que empezó Hugo Chávez, yo presumo que ideado por Fidel Castro, para empezar a fortalecer y a dejar muchas patas regadas en el mundo que al mismo tiempo les servían de soporte a ellos. Y es así como creamos una araña gigante con muchísimas patas extendidas a muchos lugares del mundo, financiadas con dinero venezolano. En este caso, seguramente hay muchos más dinero y muchos más casos por allí, pero me refiero exactamente al caso que cita el Pollo Carvajal, en el que él puede proveer información al respecto. Vamos a recordar que por allá por los años 2008-2009, cuando está la crisis financiera de ese momento, la que se generó por temas inmobiliarios, que afectó muchísimo a los países. Recuerdo yo, terminando el 2008, que el mundo estaba muy estremecido por la crisis y Hugo Chávez en unas declaraciones dijo, a Venezuela no le va a afectar esto y tal. Él siempre decía cosas así, pues. Y cuando llega el 2009, él se presenta unos personajes allá en Venezuela y los presenta como asesores económicos, porque es que había que ya tomar acciones contra la crisis que ya se estaba poniendo de color gordo. Y uno de estos personajes es Pablo Iglesias. El otro, Juan Carlos Monedero. Y habían dos nombres más, que los voy a dejar para luego. 4 personajes que fueron a Venezuela llevados y contratados, dizque como asesores económicos, porque se prestaba la situación, porque había una crisis y bueno, de los cuales este no tiene ningún mérito en cuestiones económicas que se le conozca. Y este otro, pues, con esa cara de tonto, no se imaginan lo malvado que es. Lo cierto es que transcurren 3-4 años más y Venezuela empieza a profundizarse en una crisis económica no generada por lo del 2018, sino por la corrupción inmensa del chavismo. Pero estos tipos se declaró, y esto fue público, porque se decía mucho en público, que se les estaba pagando un contrato de asesoría económica. Pero la economía lo que hizo fue empeorar y nunca vimos el trabajo de estos tipos, nunca los vimos en nada. O sea, esto fue un dinero regalado. Fue un invento para entregarle dinero, al menos a Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monedero, que estaban teniendo un movimiento político aquí en España que simulaba ser un hijo del chavismo. Decía todo como Chávez, las ideas de Chávez, todo este poco de locuras de Chávez, pero adaptándolo a la sociedad española. Pues hemos fundado un partido político luego, entre Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y yo. Se llama, bueno, yo no, perdón, Podemos, el partido Podemos. Incluso Pablo Iglesias alcanzó una vicepresidencia, o alcanzó un acuerdo de gobierno con Pedro Sánchez,
Y este hombre con su partido de Podemos pues alcanzó un puesto bastante alto. Luego ha perdido relevancia, por fortuna, para los españoles y para el mundo. Pero el Pollo Carvajal se ha especulado que él tiene las pruebas de la financiación para la creación de ese partido Podemos. Y yo supongo que si esto es cierto, viene de aquel momento en el que a cambio de nada se le paga un contrato de una asesoría de gente que nunca ha hecho ningún milagro económico, ni siquiera lo ha intentado. Y pues esta es una de las formas a través de las cuales se ha financiado, se presume hasta que se demuestre obviamente, pero hay unas presunciones que ya tú las viste. Tú viste al tipo disparando, pum, 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 y tú lo viste, tú sabes que es un asesino, entonces lo llevan a la justicia y dicen, no, el presunto. Luego vamos a recordar otra muy importante, que es el tema de la constructora brasileña Odebrecht, que hizo desastres y desestabilizó toda Sudamérica. Con esta empresa Chávez suscribió acuerdos milmillonarios por obras que no se construyeron, que no avanzaron otras, pero el dinero se pagó. Siempre fue pagado, en todos los casos el dinero fue pagado, aunque la obra no empezara, no se terminara, no empezó nunca, y todo ese dinero se perdió, pero ese dinero luego fue distribuido. Esto sí que está aprobado, porque eso ya fue, ya el juicio, si todavía está muy avanzado ya en las finales, si no ya terminó. Fue distribuido entre regímenes en campañas políticas para acceso a la presidencia de muchos candidatos de izquierda, que muchos llegaron. Y se le dio dinero, muchísimo dinero a esta empresa, y esta empresa financió, esta empresa fue donde de la caja mágica, donde se metió dinero legal a través de contratos y pagos de esos contratos que no se auditaron nunca. Y luego esta empresa transformó, como no invirtió en nada, no gastó en nada, o sea, le quedó el dinero, y luego a partir de allí se empezaban a hacer pagos porque tenía presencia en todos los países, al menos en Sudamérica, y desde allí se financiaban las candidaturas presidenciales, que de hecho, con el mismo dinero venezolano que entra a esta empresa, luego ese mismo dinero retornaba en forma de apoyo a los candidatos presidenciales. Por ejemplo, me recuerdo, se le dio dinero a Capriles y también se le pagó la campaña a Chávez en el 2012 aproximadamente, ¿sí? Luego esta misma empresa vuelve a inyectar dinero en la campaña que se da el año siguiente, en la campaña presidencial. Se le vuelve a dar dinero a Enrique Capriles Radonsky. Están esos testimonios en el juicio en Brasil. Y se le paga también la campaña ahora a Maduro. Entonces el mismo dinero venezolano financió, pero todo el movimiento izquierdista durante todo ese tiempo de Chávez y un poquito más allá de Maduro. Incluso con el dinero venezolano se compraron el apoyo de casi todos los países de la OEA. Es por eso que en la OEA nunca prosperó nada a favor de Venezuela, porque lo manejaba, hablaba siempre Venezuela a través de los representantes de esos países, porque estaban endeudados con Venezuela. Se les dio dinero, se les dio muchos negocios de cualquier manera, que no se les cobró nunca, y claro, hoy entendemos que todo esto fue para mantener el chantaje. Entonces por eso es que yo digo que cuando la gente está pensando, es que sacamos a Maduro, no, es que no es Maduro solo, es que hay una red internacional, una corporación transnacional criminal. El término no me lo inventé yo lo había escuchado muchísimos años antes, pero cada vez coge más sentido para mí. Hay una corporación transnacional criminal donde está el socialismo, algunos terroristas, bueno, luego lo van a saber. Y entonces lo difícil es que hayan destrozado las finanzas, la economía de Venezuela para financiar todo este montón de cosas malignas que además le han hecho daño al mundo. Y son hoy esos que, en parte, no felicitan a María Corina Machado. Son estos que están también destruyendo sus países con ideas socialistas, pero que además se quedan con las chistorras y las lechugas. Buen provecho. Bueno amigos, hasta aquí un poquito de recuerdos, de opinión. Ya es hora que te suscribas al canal.